Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Como siempre, les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235 para que usted nos deje sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy vamos a hablar de temas que están en manos de los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. Pero como siempre, les vamos a presentar antes un panorama de algunos de los puntos a tratar. La evasión de impuestos en El Salvador supera, según un estudio de la Iniciativa Social para la Democracia, los 2.000 millones de dólares. Según este organismo, del IVA se evaden 1.069.58 millones de dólares y en impuestos sobre la renta, un promedio de 935.51 millones de dólares. Respecto a la elusión, según el documento, en 2013 alcanzó los 490 millones de dólares, mientras que en 2015 se estima llegó a los 1.200 millones. Si se suman los datos de estos años, lo eludido alcanza la mitad de los ingresos del Estado en un año. Como parte del informe, se recomienda revisar una serie de leyes, entre ellas el Código Tributario y el Penal, y eliminar limitantes para castigar la evasión. También se sugiere revisar los incentivos fiscales, pues El Salvador debe definir qué tanto está dispuesto a tolerar la elusión fiscal. La elusión ocurre cuando el contribuyente se vale de las leyes para no pagar impuestos. La izquierda en la Asamblea Legislativa ha dicho que la estructura tributaria debe ser más justa y que se haga a través de algunas normativas pendientes. Este partido está a favor de que se castigue con cárcel a los evasores. Proponen penas de 6 a 8 años para evasores y elusores bajo la figura de delitos contra la hacienda pública. El discurso legislativo del partido oficial se ha mantenido en que deben pagar más impuestos quienes tienen más y considera que debe abrirse la posibilidad incluso de aplicar el impuesto al patrimonio. En las discusiones en la Comisión de Legislación han continuado los debates sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal enviadas por el Ministerio de Hacienda, que busca más herramientas para combatir a los evasores. En el artículo 249 del Código Penal ya se decidió cambiar la palabra impuestos por tributos al considerar que es un concepto más amplio. La redacción de este artículo queda de la siguiente manera. Son delitos de defraudación al fisco, defraudación de tributos, apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos, la proposición y conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores. Los diputados, sin embargo, no han logrado el consenso necesario para aprobar el artículo 249A, donde se establece las penas de cárcel de 4 a 6 años para quienes mediante simulación, ocultación o maniobra o cualquier otra forma de fraude que lleve a la defraudación. La pena es proporcional al monto defraudado. El Partido Arena pide que se aclaren conceptos antes de utilizar la palabra maniobras y que se permita un proceso administrativo antes de entrar a la parte penal. Estos temas no son ajenos a las discusiones que se llevan adelante en la Casa Presidencial, donde el gobierno y Arena buscan una salida a los problemas que tienen las finanzas públicas. Por ahora descartan un impuesto de emergencia y prefieren hablar de hacer efectiva una mejor recolección de fondos. El partido oficial ha vuelto a poner sobre la mesa que la evasión de impuestos alcanza los 2.100 millones de dólares y sugiere que el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía actúen para recuperar las deudas a favor del Estado. El Partido Arena, mientras tanto, ha sugerido que antes de hablar de nuevos impuestos, debe entrarse de lleno a poner en marcha medidas de ahorro. Hasta ahora se menciona como cifra redonda de evasión los 2.000 millones de dólares, pero organismos, como la misma Iniciativa Social para la Democracia, señalan un aspecto delicado. El gobierno carece de una medición constante de esta práctica. Según la entidad, predomina la falta de datos oficiales y agrega que es difícil combatir un problema si no existe información que la respalde. Esta mañana en Hechos AM vamos a conocer los alcances de las reformas en manos de la Comisión de Legislación y qué tan cerca están de llegar a acuerdos para castigar con cárcel a evasores fiscales. Iniciamos la entrevista de este miércoles. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero a la diputada Jacqueline Rivera por el partido FMLN. Jacqueline, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel, y un saludo a la audiencia de Canal 12. Gracias por la invitación. Saludamos también al coronel Antonio Almendaris por el partido PCN. Coronel, qué gusto que nos pueda acompañar en Canal 12 esta mañana. Gracias, el gusto es mío. Compañeros diputados, buenos días. Pueblo salvadoreño, muy buenos días. También tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Tenorio. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12 y es un gran gusto estar esta mañana acompañado por mis colegas diputados en esta entrevista.
Hablemos sobre la reforma penal que está en estudio en este momento en la Comisión de Legislación. ¿Cuál es la visión que se tiene de estas reformas que se están analizando y de las que se ha logrado ya por lo menos consenso en un artículo? Jackie. Bueno, este es un tema, Manuel, que consta en la comisión desde el año 2009. En el año 2009 se nos presentó de parte del Ministerio de Hacienda y de parte del FMLN reformar el Código Penal, que no tiene más que el propósito de actualizar la norma penal en cuanto a la defraudación al fisco. Hay que decir que el delito de defraudación al fisco data de los años 50. Entonces hay descripciones de conductas típicas que a lo mejor no abarca, digamos, las diversas modalidades que los evasores que de manera sistemática han hecho, y eso impide que el fisco pueda perseguir penalmente algunas conductas. En esencia, Manuel, tiene tres propósitos esenciales la reforma. En primer lugar, ampliar el abanico de defraudación. Es decir, actualmente defraudar al fisco se limita a quien evade impuestos. Y eso significa que quien evade tasas queda fuera de ser perseguido penalmente y quien evade contribuciones especiales queda fuera de ser perseguido penalmente. Entonces, se amplía el concepto de defraudación y eso implica que el abanico de tipificación delictiva se amplía. Un segundo elemento que se pretende reformar, y esto tiene un asidero en la experiencia del Ministerio de Hacienda. Actualmente, un procedimiento administrativo de fiscalización al Estado, para que se pueda configurar el delito, tiene que terminar todo el procedimiento administrativo. Y hay delitos, por ejemplo, el delito de falsificación, que es un delito que puede prescribir en 4 o 5 años, que hay procedimientos administrativos que se tardan 10 años. Cuando termina el procedimiento administrativo ya no podría tipificarse el delito porque ya prescribió. Una de las novedades que yo leía en la propuesta del Ministerio de Hacienda era que se iniciara tanto la parte administrativa como la parte penal de forma paralela. A eso voy. El procedimiento administrativo es un procedimiento totalmente diferente al procedimiento penal. Y lo que está planteando la reforma es que si una persona en el ejercicio de la tributación, el Ministerio de Hacienda, cuando le fiscaliza, advierte que pudo haber cometido algún delito, notifica a la Fiscalía, pero el procedimiento administrativo no se para. Aquí se ha tratado de decir de que se le van a limitar los derechos de defensa al contribuyente. No, el procedimiento administrativo sigue hasta el final, hasta que concluya la tasación, y el fiscal le queda salvo el derecho si ejerce la acción penal. Es decir, que no puede depender la acción penal del procedimiento administrativo, porque entonces no tendría sentido la acción penal, o sea, jamás se va a configurar un delito en esa forma. La otra circunstancia que se pretende reformar tiene que ver con un elemento que se llama excusa absolutoria. Actualmente, las personas que evaden impuestos, por cualquier modalidad que lo hagan, una vez paguen el impuesto, se exoneran de responsabilidad penal, lo cual es natural. Por eso es que uno se pregunta, ¿cuántos presos hay por evasión? Nadie. Porque al final usted dice, mire, yo me tardé en el procedimiento administrativo 10 años, a los 10 años el Ministerio de Hacienda me ganó el caso, a los 10 años me gana el caso el Ministerio de Hacienda, yo pago y me exoneran de responsabilidad. Así está la medida. Ante esa circunstancia dice el Ministerio de Hacienda, mire, la acción disuasiva que debe tener la reforma penal no ejerce su rol. En ese momento no existe. No existe, porque igual usted dice, mire, yo pude haber falsificado facturas, pude haber falsificado documentos, pude haber simulado contabilidad, pude haber simulado gastos o costos, y si después yo pago, aquí no pasa nada. ¿Qué está proponiendo el ministerio? Que se gradúe. Es decir, si usted en un procedimiento administrativo le están procesando por falsificación, que ya dije que es un delito separado, y en ese procedimiento de falsificación dice usted, bueno, yo ya no quiero seguir con este procedimiento administrativo, hago uso de esa prerrogativa que le da, que es la excusa absolutoria. Entonces le dice, si hace uso de la excusa absolutoria ante la audiencia inicial, se exonera de pecado. Sí.
Si hace uso de la excusa absolutoria antes de la vista pública, le cae una multa que le debemos de determinar. El ministerio ha hecho una propuesta, pero no hemos discutido. Y si al final no hace uso de la excusa absolutoria, va preso. Esas son en esencia las 3 propuestas que hace el ministerio y que nos parece a nosotros que esto nada más es, Manuel, una de las medidas que deben de tomarse. En la Comisión de Hacienda hay otra propuesta que tiene que ver con el cobro coactivo y con reformas al Código Tributario orientadas a cerrar esos portillos de la evasión. Coronel, ¿cuál es la visión que tienen ustedes en el PCN sobre esta reforma que se está analizando y que ya ha generado algunas reacciones? Por ejemplo, hemos leído posiciones de FUSADES que considera que no es lo más adecuado lo que se está estudiando en este momento, pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, en todos los países del mundo existen este tipo de sanciones para los evasores, para todo este tipo de personas que no hacen llegar el dinero que corresponde al fisco. Inclusive yo escuché de una persona que me dijo, mira, ¿cómo van a hacer eso si solo yo le doy tantos miles al Estado de IVA? Y yo le dije que tú das el IVA no es tuyo, le dije. El que te agarres un centavo de ese IVA sí es un robo, porque no es algo que tú recolectas de todo el mundo y lo tienes por fuerza que pasar. Pero ¿por qué ha cobrado más, digamos, fuerza en estos días? Y le hemos dado mayor interés si entró desde el 2009. Vimos recientemente y todavía estamos enfrascados en esa situación de 1.200 millones de dólares en bonos. Y si hacemos un recuento de todo lo que se está dejando de percibir por el Estado, supera los 1.200 millones. Casi es la mitad del presupuesto de la nación. O sea, no necesitaríamos nosotros como salvadoreños estar, ¿cómo se llama?, endeudándonos si se lograra, digamos, recuperar todo ese dinero. Algo que a mí también me sorprendió y me molestó mucho fue lo que acaba de decir la señora diputada, es de la excusa absolutoria. Porque yo lo veo de otra forma inclusive. Lo veo de que aquel que, ¿cómo se llama?, que está eludiendo, evadiendo o cualquiera de esos delitos, lo que está haciendo es, si me agarran, pago. Y si no me agarran, no pago, porque ella hizo alusión a aquel que ya lo descubrieron y se inició un proceso. Pero ¿cuántos hay que sencillamente no han sido investigados o no los han descubierto? Por lo tanto, se arriesgan a no pagar porque se me descubrieron, papá, tome, pues voy a pagar, ¿no? Pero no sería un problema de la misma legislación que no se ha modernizado y ha abierto los espacios para que mucha gente diga, pues no pago, entonces mientras no me atrapen no pago, ¿no? Por eso es que estamos haciendo esto. Por eso estamos haciendo para que toda esa gente, y no le llamamos irresponsable. Irresponsable sería alguien que comete un delito, pero en este momento que hay una gran necesidad en el país, que vemos huelgas y manifestaciones por todas partes porque no tenemos dinero, estar todavía haciendo cometiendo ese tipo de delitos tiene mayor trascendencia de que se pueda hacer. De que aparece, por ejemplo, una penalidad de 6 a 8 años y que alguien decía, bueno, es que ya está en la ley. Eso ya existe en la ley, no estamos reformando nosotros la cantidad de años. Lo que pasa es el cómo llegar a eso, a que se apliquen los 6 a 8 años que estamos llegando. Bueno, yo creo que le vamos a recordar a las personas que sintonizan la entrevista de Hechos AM que el Ministerio de Hacienda presentó esta propuesta de reforma penal para hacer más ágil el cobro de impuestos. Son alrededor de 9 artículos los que serían reformados de acuerdo a la propuesta presentada por Hacienda. Y como les decía yo, también ya hay algunas reacciones. Por ejemplo, les citaba el caso de FUSADES, que asegura que esto vendría a violentar los derechos de los contribuyentes porque se institucionaliza, decía, penalmente el cobro de deudas. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, Mario, como presidente de la comisión y también como parte activa en la toma de decisiones en esta reforma que se está haciendo? Bueno, inicialmente quiero decirle, Manuel, de que particularmente respeto la opinión de FUSADES, mas no la comparto. FUSADES ha establecido algunos parámetros
en torno a esta propuesta de reforma que, como bien han dicho mis colegas, fue presentada por el señor ministro de Hacienda para el análisis respectivo en la comisión. Y hemos venido llevando con algunas interrupciones por las mismas situaciones de trabajo de la Comisión de Legislación. Yo lo reconozco, nos hemos retrasado un poquito, pero ahora estamos compenetrados en el tema. Quiero exponerle, Manuel, a la población de que para este caso llamamos porque nos pidieron una audiencia y se las concedimos a los representantes de la Cámara Americana de Comercio para que expusieran sus puntos de vista sobre esa situación. Llamamos también previa audiencia solicitada a los representantes de la ANEP y llegaron a exponer sus consideraciones, sus puntos de vista a la comisión. Y incluso la Comisión de Legislación se trasladó a una reunión conjunta con la Comisión de Hacienda para que nos expresaran ellos sus opiniones en torno al tema. Y ya estamos avanzando, Manuel. Y yo quiero manifestarle y dejar clara la postura de Ghana en este tema, que nosotros estamos apoyando bajo todo punto de vista que hayan penas más drásticas y hayan procedimientos más ágiles para efectos de que aquella persona que tiene situaciones de insolvencia con la hacienda pública, pues llegue y cumpla con esas obligaciones. Es importante destacar de que hemos incluso llamado, Manuel, porque es un tema bastante técnico también, a dos representantes desde el día lunes del Ministerio de Hacienda que nos van a estar acompañando para que nos puedan solventar las dudas que se presenten en torno a la redacción o a la propuesta de reforma de estos 9 artículos. Son 9 artículos. Uno de los más importantes es el relativo a la forma de proceder, porque antes tenía que agotarse el proceso administrativo para iniciar una acción penal. Ahora, con la propuesta, ambos procesos, tanto el administrativo que se sigue en sede hacendaria, ¿verdad?, como el penal que se judicializa, pueden caminar a la par. Y no se está menoscabando en ningún momento el derecho de los contribuyentes, los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, este país necesita de recursos y es alarmante cuando escuchamos, por ejemplo, a instituciones como el ISD decir que yo tenía el dato de que eran 1.800 millones, pero ya el ISD manifiesta que son 2.000 millones de dólares que se defraudan en cada ejercicio fiscal al fisco. Esto significa que es un 40% aproximadamente del presupuesto general de la nación que se aprueba en la Asamblea Legislativa y que presenta el órgano ejecutivo. Por lo tanto, no podemos nosotros seguir pues prácticamente con este tipo de situaciones, no las podemos seguir consintiendo. Debemos de estar conscientes de que se debe desarrollar medidas más duras, más drásticas, a efecto de que aquellas personas que no pagan sus obligaciones, y ahora hemos incorporado incluso las tasas, porque también hay mucha mora, mucho retraso, mucha impuntualidad o mucha evasión en las tasas municipales. Y por eso vemos también que las alcaldías municipales pues siempre andan necesitando recursos para poder desarrollar obras en favor de la comunidad. La excusa absolutoria antes era una figura en la que sí la persona pagaba antes de la sentencia, pues prácticamente quedaba absuelta de responsabilidad. Ahora
se ha propuesto por parte del Ministerio de Hacienda que la excusa absolutoria solo pueda operar antes del desarrollo de la audiencia preliminar. Y hay ahí una multa que es la que vamos nosotros pues a discutir, porque en el caso personal yo la considero excesiva, pero eso está sujeto a que la sigamos considerando en el análisis que estamos haciendo en la Comisión de Legislación.